Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están desplegados en titulares. Es noticia Ecuador. Termina la campaña electoral para escoger 5.000 cargos de elección popular en medio de la alta tensión política y niveles inéditos de violencia contra los y las candidatas. Además, hay expectativa por lo que pueda pasar con la consulta popular de reforma constitucional promovida por el presidente Guillermo Lasso. Lo analizamos. En noticia Honduras. El pueblo aplaude y acompaña mientras que la oposición obstruye. Así se cumple el primer año de gestión de la presidenta del país, Xiomara Castro de Zelaya. En su propio balance destaca avances sociales y enormes retos en materia de seguridad y estabilidad institucional. Lo analizamos. En noticia Colombia, hermetismo en torno al enorme cargamento de cocaína encontrado en un buque con vacas que salió de Cartagena y tenía como destino final Beirut. El alcaloide fue encontrado en las Islas Canarias y la tripulación arrestada. En Colombia nadie sabe cómo es que llegaron 4.5 de toneladas de pasta de coca a este barco. Les contamos. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Ecuador, en medio de un tenso ambiente político, concluye este jueves la campaña para las elecciones locales y consulta popular que se realizará este 5 de febrero. Vamos a revisar los detalles. Este viernes inicia el silencio electoral y está previsto el llamado voto en casa para los electores que no podrán trasladarse a los recintos electorales. Más de 13 millones de personas están convocadas a las urnas para elegir 5.660 cargos locales entre alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales, urbanos y rurales, así como vocales principales de las juntas parroquiales. En esta misma jornada, los ecuatorianos deberán responder si aprueban o no las enmiendas constitucionales propuestas por el Ejecutivo en 8 preguntas sobre temas como seguridad, institucionalidad, representación política y medio ambiente. Organizaciones sociales de indígenas, trabajadores y estudiantes de Ecuador se unieron hoy para ratificar su rechazo a la consulta popular por considerarla mentirosa y engañosa. Denuncian una manipulación mediática extrema por parte del presidente Guillermo Lasso a favor del sí en la consulta popular. La publicidad gira solo en torno a la disminución de asambleístas y permitir la extradición. Mientras tanto, los juristas y académicos ponen el ojo sobre las preguntas 5 y 6, mediante las cuales buscan trasladar a la Asamblea Nacional las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de designar autoridades. Ese organismo tiene entre sus funciones designar, a través de concursos públicos de oposición y mérito, cargos como Contralor, Fiscal, Superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, entre otros. De acuerdo con las disposiciones, de ser aprobada la enmienda, se suspenden todos los concursos en marcha y se declararán desiertos. Además, no le consideran una consulta popular, como lo presentó el gobierno, porque indaga sobre cuestiones jurídicas y todas las interrogantes buscan modificar artículos de la Carta Magna, por lo que entraría en la categoría de referendo constitucional. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Felipe Vega, exministro del Gobierno, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Felipe, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Primero permítame preguntarle acerca del complejo escenario en términos políticos, en términos de seguridad, con el que se llega al final en esta campaña, con más de 60.000 candidatos para escoger 5.000 cargos públicos locales, lo que plantea sin duda, luego le preguntaré de eso, un interesante mapa político electoral cuando ya se conozca en su totalidad y cuál ha sido la elección del pueblo ecuatoriano. Adelante. Bueno, el Ecuador vive
ha vivido uno de los peores meses en cuanto a seguridad y a atentados contra la vida en lo que va de toda su historia republicana. El mes de enero ha cerrado, 31, con 161 asesinatos en el Ecuador. Esto es inédito. Estamos en una circunstancia en la cual la vida del ecuatoriano y de la ecuatoriana valen nada. El año pasado cerramos con más de 4.500 personas asesinadas, de ellas casi 300 mujeres muertas por femicidio. Y este año se plantea con cifras mayores. Vivimos una guerra que deja más de 4.500 víctimas por año en el Ecuador. Esta es la situación de seguridad, aparte de la infinita cantidad de robos, infinita cantidad de extorsiones, en las vacunas, el cobro de vacunas, secuestros, etc. Estamos en una situación en donde el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, nos ha abandonado a la suerte. El Ecuador vive una anomia absoluta, vive una situación de desgobierno y de ausencia del Estado, en la salud, en la educación, en la vialidad, en la vida cotidiana de las personas y en la seguridad de nuestra existencia en el Ecuador. Con todo este escenario se llega al próximo domingo, se abren las urnas muy temprano para que de manera obligatoria, porque recordemos que el voto en Ecuador para más de 13 millones de personas que están en el padrón electoral, hombres y mujeres, es obligatorio. ¿Cómo evalúa usted lo sucedido en la campaña en términos políticos electorales? Evidentemente en el marco de un complejo escenario, pero en donde hay partidos que desde el gobierno y desde distintos actores políticos han sido satanizados desde hace mucho tiempo y eso sigue sucediendo. Bueno, la tónica política de nuestro país es aquella, la satanización, como muy bien dice usted, la negación, la imposibilidad de participación libre y democrática del movimiento político con mayor número de adeptos en el país, la Revolución Ciudadana, el lawfare y una serie de ingredientes que vuelven muy complejo el panorama político en el país. Sin embargo, estas elecciones serían unas elecciones, digamos, dentro de la normalidad. Cada 4 años se eligen autoridades seccionales y se elegiría también 7 representantes al Consejo de Participación y Control Social. Esto no traería ninguna novedad mayor. Lo que trae una novedad mayor es que el gobierno ecuatoriano del banquero Guillermo Lasso, con una aceptación de menos del 18%, llama a una consulta popular y nos plantea 8 preguntas, todas ellas tramposas, hay que decirlo con esta palabra, todas ellas amarradas, amañadas y atadas a la obligación de obtener un sí para garantizarse que el gobierno nacional, en su estado calamitoso de corrupción, de inmovilidad, de desgobierno y de poca aceptación popular, para garantizarse la continuidad y la posibilidad de finalizar su mandato con autoridades de control que les sean adeptas. Es decir, pone en la consulta popular una pregunta que es la que realmente le interesa, las 7 restantes son 8 preguntas, las 7 restantes son anclas que muy difícilmente la gente puede decir no, como ¿usted quiere más seguridad? Obviamente que sí, vivimos en un país en donde el asesinato está en el orden del día. Pero una sola de las preguntas es la que tiene condumio y que es la deseada por el gobierno. Esta que permitiría que las autoridades de control sean nombradas por la Asamblea Nacional y no por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y que no solo eso, sino que hay una serie de procedimientos establecidos en el anexo a la pregunta, hay casi 400 hojas de anexos a las preguntas, es un absurdo, un despropósito. En el anexo, les decía, hay una serie de condicionantes que vuelven inviable la elección y la nominación de autoridades de control, más de 77 autoridades, superintendentes, presidentes del Consejo de Judicatura, fiscal, etcétera. Y el nuevo, ya que usted entra sin duda a un tema
espinoso del que estaremos muy pendientes el próximo domingo, Felipe, es estas 8 preguntas de reforma constitucional. Usted planteaba una que ha generado un amplísimo rechazo por parte de la población, por parte de académicos, expertos políticos, etcétera, pero también el tema de la nueva conformación de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su opinión? Es lamentable porque es una propuesta que quita derechos de participación política a la ciudadanía, esta de reducir el número de asambleístas y la de poner trabas a los movimientos políticos, no así a los partidos políticos, pone altísimas trabas en la participación política de la ciudadanía, especialmente en las provincias pequeñas. Porque, por ejemplo, el caso de la provincia donde yo vivo, en Imbabura, que se eligen 3 asambleístas, con la nueva propuesta del señor Lasso, se elegiría apenas 1. Es decir, 2 asambleístas, 2 representantes de la provincia dejarían de ser tales. Y lo propio con los movimientos políticos. Todas o la gran mayoría de candidaturas seccionales en esta provincia en la que yo vivo son alentadas, auspiciadas y propuestas por movimientos locales, no por partidos políticos. Todos esos movimientos locales dejarían de existir en el caso de que el Ecuador diga sí a estas 2 preguntas. Realmente creo yo que la discusión ya no va más por el contenido de las preguntas, porque el contenido de las preguntas todas llevan trampas y celadas para el votante. El tema es la discusión de el gobierno nos pide que legitimemos su función diciéndole sí, permitiéndole ganar una consulta. La respuesta obvia es no. No podemos legitimar un gobierno inepto, cruzado de corrupción, con un discurso absolutamente mentiroso y banal y vacuo, y un gobierno que no ha hecho nada, absolutamente nada, por una población que en este momento se desgrana en otra ola migratoria. Ya son 300.000 ecuatorianos y ecuatorianas que han salido del país y no han regresado. Un país que se encuentra sumido en el desempleo, en la pobreza, en la desnutrición infantil, en la falta de educación y de salud. Este es el meollo del asunto. Vamos a legitimar con nuestro voto a un gobierno que no merece ser legitimado, o vamos a decirle lo que le decimos a altas y claras voces todos los días: no, señor, hasta aquí no más, no le creemos más. Felipe, pero llama la atención que el gobierno convoque a esta consulta popular. Evidentemente, el presidente debe conocer de su bajísima popularidad, no tiene casi distintos sectores como al principio para gobernar, ya cada vez tiene menos aliados, le han dado la espalda, aliados de carácter político, ni qué decir en la Asamblea Nacional. ¿Qué entonces le hace pensar, en su opinión, al gobierno que esta consulta popular puede realmente salir adelante? ¿O es que tienen unas debajo de la manga que no lo conocemos? Bueno, yo creo que su pregunta es importantísima. Estoy convencido de que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas diremos no a las 8 preguntas, con lo que tendría un triunfo apabullante. Hay encuestas que dan hasta el 80% de adscripción a todo no, a 8 veces no, y apenas el 10% a todo sí. El as bajo la manga que podría tener el gobierno, digo podría, porque ese escenario es posible que exista, con una pista muy clara y muy preocupante que ha dado el gobierno. No van a haber resultados inmediatamente. Va a esperarse un tiempo para salir a la luz los resultados de la consulta popular. Un gobierno que llegó al poder con tal vez una triquiñuela manejada en el Consejo Nacional Electoral de ese entonces, porque era impensable que una persona que tenía el 20% de la votación en primera vuelta obtenga un mes, 35, 40 días después, obtenga el 51%, es decir, supere en 31% la votación que obtuvo. Esto era muy llamativo. Lo que estoy diciendo es que es posible que el as bajo la manga sea la manipulación de los resultados, porque es el mismo Consejo Nacional Electoral que actuó en la época en que perdió Andrés Arauz
perdió inexplicablemente Andrés Arauz en la segunda vuelta y ganó el señor Lasso, imponiéndose inclusive a quien supuestamente había llegado en segundo lugar. Este es el as bajo la manga que podría tener un gobierno desesperado, que necesita este momento mantener a las autoridades irregulares, ilegítimas de control que están sentadas en las superintendencias, en la fiscalía, en el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que posiblemente no salgan con una clarinada extraña al decir que el sí ganó en todas las preguntas. Esto sería terrible para la frágil y malhadada y venida menos democracia de nuestro país. Un país que se acostumbró durante la época del presidente Correa a otras relaciones políticas y a una democracia transparente. Creo que eso sería lo peor que podamos esperar en este país, que debería tener claridad, transparencia y hacerse las cosas a la luz del día. Si fuese así, creo yo que la ganancia del rechazo al gobierno de Guillermo Lasso, banquero, sería mayoritario y apabullante el día de hoy. Y para eso se necesitan miles y miles de ojos o millones de ojos para que esto realmente no suceda. Mucha veeduría desde la misma población. Felipe, muchas gracias por ese análisis, muy interesante. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias. A ustedes recordarles que el próximo domingo se realizan estas elecciones locales y la consulta popular en Ecuador. A través de la pantalla de Telesur tendrán toda la información, también a través de nuestra multiplataforma. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras. El pueblo aplaude y acompaña mientras que la oposición obstruye. Así se cumple el primer año de gestión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. En su balance hay avances sociales y enormes retos en materia de seguridad y estabilidad institucional. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia, Honduras, con eco del balance del primer año de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que incluye su propuesta de reforma de la Ley de Justicia Tributaria, una de las premisas de la mandataria cuando era candidata y un clamor popular. Bajo la actual situación política en el Congreso, esta promesa constituye un verdadero desafío para sacar adelante a la nación. Vamos a verlo. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció durante su primer informe de gobierno que presentará una reforma a la Ley de Justicia Tributaria ante el Congreso de ese país, una de sus promesas de campaña cuando fue electa hace poco más de un año. La mandataria indicó en un mensaje transmitido a nivel nacional que presentará dicha medida para evitar que se tengan que aplicar nuevos impuestos, aunque su partido no cuenta con la mayoría suficiente para aprobar por sí mismo esa reforma. En los próximos días remitiré al Congreso, sin aumentar nuevos impuestos, una profunda reforma de ley de justicia tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones en instaurar un sistema progresivo y justo. De acuerdo a la presidenta, que ganó las elecciones en noviembre de 2021, con la adopción de su iniciativa de ley, sin aumentar los impuestos, se evitarían los desmanes de las élites y facilitar los trámites en la administración pública. Todos los impuestos, exoneraciones, reformas y regulaciones que se aprobaron en la década perdida fueron encaminadas hacia la destrucción de lo público y a profundizar el feroz modelo económico
público-privado de corrupción y de impunidad estructural que tenemos que desmontar. Asimismo, criticó que, contrario a lo que sostienen los obsesionados defensores del modelo en nuestro país, son los excluidos, los emigrantes y los pobres quienes sostienen la economía y subsidian a la clase económica privilegiada. Este modelo económico está agotado, es excluyente y se demuestra cuando el Estado no cuenta con recursos para atender a 4.5 millones de personas en extrema pobreza, que padecen hambre, sin escuelas, sin suficientes maestros ni centros de salud. No obstante, se perdonan anualmente al sector privado más de 60.000 millones de lempiras que se dejan de pagar en impuestos, protegidos con 40 leyes que le fueron aprobadas bajo la condición de atraer inversión y generar empleo. Y en paralelo, se crearon 14 nuevos impuestos cargados directamente al pueblo. Ponderó en esa dirección que durante su primer año de gobierno se han hecho esfuerzos extraordinarios en el manejo de las finanzas estatales y puso en valor la medida política fiscal y monetaria que se han implementado durante su gestión. Entre los logros obtenidos durante estos 12 meses de gestión, resaltó la atención a una educación básica abandonada por el Estado. Por eso retomaron las clases presenciales y se repararon más de 1.000 escuelas de las 12.000 que se encontraban en grave deterioro. Respecto a la seguridad ciudadana, la Policía Comunitaria está organizando en todo el país 20.000 mesas de seguridad con 200.000 colaboradores. Así avanza el primer año de la presidenta de Honduras, de esta nación centroamericana, Xiomara Castro de Zelaya, con avances de carácter social, pero tremendos desafíos para lograr sacar adelante al país y avanzar en sus promesas de campaña. De esto vamos a hablar con el doctor Luther Castillo, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. Ministro, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias. Un verdadero placer estar aquí en Telesur, la televisora muy amiga de nuestro pueblo, la primera que denunció el golpe de Estado. Así es, y muy temprano ese 2009. Muy temprano ese 2009, esas mujeres valientes con sus camarógrafos llegaron hasta la casa del presidente Zelaya y pudieron sacar las imágenes fidedignas de esa atrocidad que se había cometido con el pueblo. Si eso no hubiese sucedido, otra historia se habría contado. Sí, claro, porque tampoco había una televisora que denunciara la represión que estaba montada y la que ejecutaron los militares en esa época en el país. Entonces, por eso fueron perseguidos también los periodistas de Telesur, los sacaron del país en varias ocasiones, pero esas mujeres valientes volvían a ingresar para acompañar a ese pueblo heroico que luchaba y que alzaba su voz por esa interrupción del orden constitucional y por ese crimen que se estaba haciendo con el pueblo hondureño. Y se ha evidenciado cuando vemos en el balance de la presidenta Xiomara Castro, la primera mujer en la vida republicana del país que asume el cargo de la primera magistratura de la nación, las dificultades que se han no solamente establecido, sino profundizado, ministro, después del golpe de Estado y en esos 3 gobiernos que pasaron. ¿Usted cómo lo caracteriza? No, es una herencia de la dictadura, 12 años de dictadura del Partido Nacional, que dejaron un país destruido por completo, lo saquearon por completo, destrozaron el país, crearon su normativa del fideicomiso, de que pasaban todo el arca al Estado, a sus diferentes frentes privados, ¿no? Con enriquecimiento ilícito, narcotráfico. ¿Es cierto que pasaban a las cuentas personales, por ejemplo? Claro, ahorita dineros públicos, dinero de los contribuyentes hondureños que pasaban a cuentas privadas. O sea, que eso era el modus operandi. O pasaban a las bancas o pasaban a instituciones que ellos mismos manejaban y nos dejaron un país endeudado. Ha sido un reto lo que ha asumido nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento, una mujer con determinación, inteligencia, audacia, pero también que nuestro país no solo la identifica y la puso ser la primera mujer presidenta, pero la identifica como la líder,
una mujer que surgió de las calles, que en todo ese proceso que vivió nuestro país, ese vejamen de tortura, de persecución, nunca se escondió. Estuvo ahí desde el primer día al frente denunciando la injusticia y acompañando el galopar popular. Entonces, creo que por esta razón, nuestro pueblo dio las esperanzas en ella para acabar con la dictadura. Y este año, en su primer mandato, primer año de gobierno, ¿la ha acompañado ese cariño, ese acompañamiento? ¿Ha estado allí con la presidenta Xiomara Castro este año? Ha sido determinante el acompañamiento popular, es lo que la ha sostenido en el gobierno, sus decisiones firmes también en tomar acciones en pro de la población hondureña, en devolvernos la soberanía, con decir, no, aquí la patria no se puede vender en pedazos con la sede. No, fueron los que hicieron anteriormente, en crear y decir, no, el país tiene que volver a la dinámica de la caja única. No puede estar el dinero del Estado distribuido en toda la banca, en toda la empresa privada, en todo este proceso, en volver a reordenar la finanza del Estado, acompañado también con una gran mujer que es nuestra ministra de Finanzas, que allí, junto con esas decisiones firmes. Ministro, yo no me quiero imaginar los enemigos de antes y los enemigos de ahora por esas decisiones, porque muy bien sabemos que cuando se toman este tipo de medidas que afecta el bolsillo de sectores poderosos, nacen tremendos enemigos. Sí, los mismos de antes y los que se le cayó la carátula ahora también, porque algunos nos acompañaron en el proceso, porque creían que se iba a repetir los vicios del pasado. Entonces, pero hoy cuando miran con firmeza las determinaciones de la presidenta, hoy sí sacan la casta y empiezan a hablar en contra de ella. Pero tenemos un acompañamiento del pueblo hondureño porque las cosas se están haciendo por el lado correcto. Las decisiones de la presidenta han sido decisiones que son determinantes para la vida del país, una reforma energética, una propuesta de una reforma energética decisiva y clara, ¿no?, que es necesaria para la vida del país, o esto que ella acaba de hablar sobre lo que ella tiene que hacer sobre la reforma de la ley tributaria. Las exoneraciones se las repartieron como monedas en el país, claro. Introducían lo que querían, se exoneran todo. Nos lo decía la presidenta en sus reflexiones. Si las exoneraciones, estas fueran la solución, hay ciudades en nuestro país donde abundan estas exoneraciones, ya fueran como las mejores potencias de Europa, y eso no ha pasado. Entonces, las determinaciones de nuestra presidenta ha sido, y lo otro, luchar frontalmente contra la corrupción. Claro, antes de pasar, ministro, al tema de la corrupción, para cerrar este capítulo, porque sin duda es un tremendo desafío con una reforma tributaria, sucede no solamente en Honduras, en distintos países de nuestra América Latina, pero aparecen esos poderosos que evidentemente no lo quieren, pero sí lo que plantean es más impuestos para las clases medias, porque los ricos ya muy bien sabemos cómo sucede, exoneraciones. A los más pobres de los pobres, ¿de dónde van a sacar dinero para pagar? Entonces es más acorralamiento a las clases medias que aún subsisten. ¿Cómo cambiar esa fórmula en Honduras para que dé resultado? Creo que la decisión de la presidenta y con el equipo que hay de trabajo en esta propuesta de reforma tributaria, aparte que una decisión necesaria para que el país pueda despegar en el marco del derrotero con que lo está orientando la presidenta, un país sumido en la pobreza, en la miseria. Es necesario cambiar ese modelo, donde los ricos viven de los pobres de manera directa, todos son exonerados. Usted lo ha dicho con mucha claridad. Entonces, el cambio que la presidenta prometió en su campaña, donde muchos tampoco lo creían y creían que íbamos a tener más de los mismos, hoy sí se miran frontalmente con esa decisión, la firmeza de una mujer dispuesta a darlo todo para cambiar un país por el bien de las grandes mayorías. Creo que eso es lo que tenemos ahora en Honduras. Y pasamos ahora al tema de la corrupción. Se denunció durante todos estos años, después del golpe de Estado, que la corrupción creció, no solamente se instaló, sino que se logró enquistar en la propia institucionalidad del Estado, de lo que era gobierno. ¿Qué se encuentran y qué planes hay para cambiar? Estirpando ese cáncer, es un proceso quirúrgico lo que está haciendo la presidenta en este momento. Una metástasis de ese proceso cancerígeno de la corrupción,
dirigida por el dictador Juan Orlando Hernández, que hoy está en la cárcel de Estados Unidos. El máximo líder del Partido Nacional de Honduras está en la cárcel por corrupción, por narcotráfico, por tráfico de armas. Entonces ustedes se pueden, pero todavía tiene su estructura en Honduras, se llevaron uno, pero la estructura está intacta. La estructura de ese narcoestado que en la él estructura dejó. de ese narcoestado, de esa corrupción, Claro. de los que lo acompañaron en todo ese proceso, los que con él estuvieron en esa comparsa, están todavía firmes en el país. Entonces, contra todo esto, la presidenta tiene que luchar con su equipo de trabajo para hacer las cosas a favor del pueblo. Ella ha invitado al país y se ha formalizado la propuesta de que la CICIG pueda venir al país. Esa entidad internacional que va a trabajar de mano con la justicia en nuestro país, hoy que vamos a tener una Corte Suprema nueva, no una corte que estuvo amparando el narcotráfico, una corte que estuvo amparando la elección ilegal del dictador, una corte que él eligió a su medida, ¿no? Entonces hoy es esperanzador de que Honduras va a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia que responda ¿Y cómo por los va intereses del pueblo. este proceso? Porque a esto sucede dentro del Congreso de la Nación, donde el partido de la presidenta Xiomara Castro y sus aliados, el Libre y sus aliados, no es mayoría. ¿Cómo está entonces esa situación, ministro? Para elegir y escoger los mejores de los mejores hombres y mujeres que lleguen a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se está haciendo un trabajo minucioso de negociación, pero también existe un elemento importante hoy en Honduras: el pueblo está vigilante. El pueblo está vigilante allí de qué es lo que va a pasar y va a ajustar cuentas si sucede lo contrario, porque ya pronto van a venir a los procesos electorales y el pueblo hondureño está vigilante de lo que va a pasar en el Congreso. Y hace un llamado de conciencia constante a los padres de la patria de que tomen la decisión correcta en la Corte Suprema de Justicia. Y ustedes van a ver las movilizaciones populares sin necesitar convocatoria, la gente abajo del Congreso. En cada reunión del Congreso está el movimiento popular ahí adentro. La gente está pendiente de qué es lo que van a hacer los diputados. Creo que el pueblo ha tomado su papel de sujeto político en este proceso de la elección. Sujeto de derecho político. Y sujeto de derecho político, acompañando y vigilando. Y creo que ese es un crecimiento que ha tenido el pueblo de nosotros, con decisión. Rompimos con todo esta teoría de que el pueblo hondureño, que no estaba preparado para elegir una mujer presidenta, que eso no iba a suceder. Eso lo dictaminó el pueblo hondureño con un alto porcentaje de voto decisivo, masivo, a favor de esta propuesta del socialismo democrático de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento. Con respecto a la CICIG, Comisión Internacional en contra de la impunidad, recordamos cuando vemos, y decimos además CICIG porque se dio en Guatemala y según lo que conocemos, espera que sea muy similar en Honduras. ¿Es un hecho que va a entrar esta Comisión Internacional contra la Impunidad, organización adscrita a Naciones Unidas al país? Es un hecho. La presidenta se ha caracterizado en cumplir su palabra. Es una mujer de palabra, es palabra de mujer. Y creo que es lo que necesitaba nuestro país. Ella ha adelantado la firma del compromiso con las Naciones Unidas, invitando y sin ningún tipo de restricciones, que es un elemento de suma importancia. Y lo ha dicho de manera clara. Invita a la CICIG sin ningún tipo de restricciones y se está trabajando en conjunto para que pueda esta entidad estar en el país. El dictador también permitió la MASI en Honduras, la transformó. La solicitud de la población, de las marchas populares, de las antorchas, era solicitando desde el inicio la presencia de la CICIG en Honduras. La transformó, construyó una MASI que cuando empezó a hablar de casos de corrupción de diputados de su partido, ¿no? Ya no le gustó. Hizo las alianzas, ¿no?, con los mismos de siempre en las estructuras de la OEA para que pudieran sacar a estos hombres que estaban haciendo ese trabajo de investigación en el país, que dejaron muchísimos casos pendientes. Creemos de que el pueblo lo espera. La presidenta se caracteriza por cumplir lo que promete y estamos tan seguros que la CICIG va a estar en Honduras. Por último, ministro, un tema que arrastra lamentablemente
herencia de todos los dolores, de las precariedades, de la inseguridad de las naciones centroamericanas, que ven cómo cada día sus conciudadanos de manera masiva o también poco a poco buscan una mejor vida en Estados Unidos. Durante su balance de gestión, la presidenta Xiomara Castro hacía un sin duda merecido reconocimiento a todos aquellos que se deciden ir, no porque quieran, sino porque literalmente les toca. ¿Qué planes hay? ¿Cómo se piensa el país en ese sentido para que no tenga que suceder más esto, para que la migración deje de ser una opción por necesidad? Bueno, la presidenta lo primero que ha dado pasos trascendentales en la atención de la diáspora, que es de suma importancia. A través de toda nuestra Cancillería se ha desplegado toda una serie de acciones en favor de la diáspora para que podamos estar en contacto directo con esta gente que suple nuestro país. El aporte es significante de lo que hace la diáspora al proceso de desarrollo del país. Debemos de darle la importancia que verdaderamente se merecen esos compatriotas que tomaron esa decisión, muchas de ellas muy riesgosas, en busca de mejores derroteros, pero que nunca se olvidan de lo que están en la patria. El plan directo de nuestra presidenta es construir esperanzas allí en nuestra tierra, construir, darle espacio más a las mujeres, a los jóvenes y a nuestros niños. Y esa es la orientación desde la Presidencia de la República. A las comunidades indígenas, garífunas, de la que usted hace parte. Ella nos ha invitado a ponernos las botas y es lo que nos ha hecho. Algo sumamente importante que en los últimos desastres naturales que pasaron por nuestro país, ella ordenó a todos sus ministros, nadie en la oficina, directo al campo. Y eso sí, una acción y una decisión de una mujer que siente, que tiene sentimiento, que siente en lo más profundo de su corazón cualquier injusticia, el sentimiento de aquella gente tierra adentro. Me envió a la Mosquitia, ¿no? A acompañar las comunidades étnicas, las comunidades misquitas, las comunidades tahuacas, las comunidades garífunas, que es mi pueblo. Sí. Y nos invita siempre, pero también nos vigila a cumplir el plan de gobierno y el compromiso que tiene ella con los más necesitados, con los olvidados, con los desposeídos, con los marginalizados y los empobrecidos, y cómo tenemos que recuperar la dignidad de esta gente que ha estado excluido históricamente por mucho tiempo. Entonces es el mandato de nuestra presidenta y es lo que nosotros cumplimos a diario desde los espacios donde nosotros nos encontramos. Muchísimas gracias, ministro. Un verdadero placer. Bienvenido siempre. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos a hablarles de Colombia. Hay un escándalo con grandes repercusiones en esta nación andina debido al enorme cargamento de cocaína encontrado en un buque de vacas que salió de Cartagena y tenía como destino final Beirut. El alcaloide fue encontrado en las Islas Canarias y la tripulación arrestada. En Colombia nadie sabe cómo es que llegaron 4.5 toneladas de pasta de coca a ese barco, que tiene además por nombre Orión 5. Les contamos al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, crece el escándalo por el hallazgo de una carga de cocaína encontrada en un buque ganadero por parte de la policía de España. El mismo barco zarpó desde el puerto de Cartagena con destino a Oriente Medio. Las autoridades españolas informaron sobre el hallazgo de un enorme cargamento de cocaína en un buque con ganado proveniente de Colombia, las 4.5 toneladas de alcaloide, camufladas entre 1.750 vacas, tenían como destino final Beirut. Según información del Sistema de Inteligencia de la Armada Colombiana, la embarcación de nombre Orión 5 es propiedad de una estructura del Clan del Golfo,
El procedimiento se llevó a cabo el pasado fin de semana en las cercanías de las Islas Canarias. El barco era tripulado por 28 personas que fueron detenidas durante el operativo. Frontera Bacana, empresa responsable de la exportación de los ganados encontrados en el barco, sus directivos aseguraron que realizaron la venta de los animales bajo la figura de la internacional Free On Board. El Orión 5 había zarpado de Cartagena el 5 de diciembre y según las primeras investigaciones, la cocaína fue introducida posteriormente en alta mar. La policía indicó que la tripulación decidió hacer uso de un barco para la exportación de ganado por las dificultades que estos tienen para que las cargas ilícitas sean rastreadas. Con esta información ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia, como siempre con el análisis de coyuntura. Nos encontramos mañana, sigan con nosotros.